El fantasma errante. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Pues bueno, muchas gracias por aceptar mi llamada y bueno, yo tengo un relato acerca de exorcismos. Todo comienza un domingo a la medianoche. Tenía unos vecinos que eran del estado de Veracruz. Entonces, bueno, eran como 12:15, 12:20 para ser un poco más exactos, y tenían fiesta. Se escuchaba la música, se escuchaba que estaban pues alegres, bailando, cantando, ambiente propio de una fiesta, ¿no? Sí. Entonces, se escuchan ruidos como de pelea. Mi esposa y yo dijimos, bueno, creo que ya se les pasaron un poquito las copas y llegaron hasta los golpes. Acto seguido, se escuchan gritos de desesperación que decían, ayúdenlo, ayúdenos, auxilio, auxilio. Pues dijimos, ¿qué hacemos? ¿Marcamos a la patrulla o cómo actuamos, no? Claro. Porque digo, como vecinos es una situación preocupante escuchar ese tipo de ruidos ya a esas horas. Sí, claro. Bueno, cesan los ruidos y se empiezan a escuchar rezos. Nos quedamos así como impactados. Dijimos, quizás se pegó, se lastimó, está muy mal, no lo sé. Uno se imagina mil cosas esas horas. Más que el día domingo, bueno, es un día que todos tomamos para descansar porque el lunes tenemos que incorporarnos a las actividades. Se empiezan a escuchar ruidos y empieza a llegar un olor a azufre que se transmitía de casa a casa. Se empiezan a escuchar rezos, se empiezan a escuchar que tiran objetos y la voz de la persona que pedía ayuda se empieza a distorsionar. Al empezarse a distorsionar esa voz, de una misma voz se escuchaban como 5 voces diferentes que empezaban a burlarse de las personas que rezaban. Al momento de empezarse a burlar de las personas que rezaban, se empieza a escuchar en toda la casa un estruendo pues enorme, como si hubieran azotado algo muy pesado. Empieza a llegar un olor a alcohol, tabaco, azufre. La verdad era un olor muy muy penetrante que no sé cómo explicarlo. Empiezan a rezar y le dicen, traigan la Biblia. Al traer la Biblia, la persona a la que le estaban rezando empieza a azotarse en el suelo, pero te estoy hablando que se escuchaba clarito, como si lo estuviéramos viendo, cosa que era imposible por la cuestión de las paredes, la distancia entre casa y casa y demás, ¿no? Entonces se empieza a sentir también en nuestra casa un ambiente de, pues, una atmósfera extraña, ¿no? Como que algo nos acechaba. Empiezan a rezar, se escuchan ofensas de esta persona a la que estaba, creemos nosotros, poseída, y de repente las personas empiezan a gritar, ayúdenlo a él, ya se le pasó a él. Entonces era algo que estaba brincando de persona en persona, hasta que llegó una persona, pues me imagino yo que era preparado, por lo menos conocía del tema, y pudo rezar, y es así como pudo liberar a esas personas. Pero lo más curioso es que cuando acaban el rezo y se supone que ya se habían liberado las personas, en ese mismo momento se acaba el olor y se acaba toda la vibra. Claro, sí, dejó de hacerse la manifestación, ¿no? O sea, este ser aparentemente se fue. Fíjate que esto que nos estás diciendo es muy cierto. A veces la gente que es intrépida, que no significa que estén preparados, la gente que es intrépida dice, no, pues yo voy a hacer una liberación, o quieren estar ahí de curiosos, porque han leído alguna que otra cosa, tal vez algún libro, y sienten que ya tienen la capacidad. Pero esta capacidad no radica esencialmente en lo que sepas, sino en el estado en que te encuentres. Me refiero a que si estás en gracia con Dios, quien es el que hace este tipo de exorcismos, ¿no? Cuando se trata de un exorcismo, no hablo yo de liberaciones o de esto que a veces hacen en el esoterismo, sino hablo de un exorcismo como lo haría un sacerdote o un ministro. Entonces, esto lo que puede llegar a ocurrir es que, sí, efectivamente, el demonio que trae adentro la persona se le pasa a otro que esté ahí nada más de curioso, digamos que de una forma muy descuidada. Nos ha tocado presenciar, nos ha tocado estar ahí, cuando llevan, digamos, el novio
quiere ayudarle a la chica, a su novia, y la lleva a que le hagan la liberación porque él sabe que tiene ese problema. Le empiezan a hacer la liberación a ella y se le pasa al novio, o a veces es la mamá quien la lleva. Ellos creen que nada más se le va a quedar el problema en esta persona, pero no. Es más, yo te puedo decir una cosa, pocas veces la gente que está poseída tiene solamente un espíritu. A veces son varios, y no te puedo decir cuántos, puede variar muchísimo, pero regularmente son más de 3. O sea, y luego nos vamos al asunto de que le llaman, ¿cómo te llamas? No, soy Legión. Entonces olvídate, ¿no? Empiezan con ese rollo de que son Legión, significa que son un buen. Fíjate que las voces que salían eran aproximadamente, pues no sé, a mí se me ocurren más de 6 u 8 voces de una sola persona. Sí. Entonces era como si 8 o 10 personas gritaran al mismo tiempo. La verdad es que fue algo muy, muy impresionante, porque en primera persona era masculino, entonces la voz se escuchaba como femenina. Ajá. Entonces era una cosa increíble como una voz gruesa, aguda, propia de un hombre, se podía distorsionar de esa manera. Fue una cosa increíble e impactante, porque empezaba a decir ciertas cosas, y las personas que estaban alrededor como que se quedaban impactadas porque les adivinaba ciertas cosas. Sí, por supuesto. Estos seres, ya sabemos que el demonio es muy inteligente y puede anticiparse en algunas cosas. Yo no sé, no estoy seguro, ¿no? La verdad es que sí hemos sabido que el único que puede saber el futuro es Dios. Sin embargo, se vale de algunas mañas el demonio para poder deducir lo que está ocurriendo en la vida de las personas. Tal vez puede leer la mente, o tal vez puede tener esa capacidad de entender los gestos de las personas, y a través de eso llegar a una deducción que sí confunde mucho a la gente. Pues bueno, ese fue mi relato. Quiero aprovechar el espacio que me brindan ustedes de una manera tan amable, para poder mandar un saludo a mi hijo, que es un peludomaníaco de corazón. Bien. Se llama Gael y tiene 8 años. Un saludo a Gael y un abrazo. Algún día de estos lo vamos a conocer. Así es, y digo, somos unos peludomaníacos de corazón, y ojalá en otro momento nos puedan tomar la llamada, y bueno, contra otros tipos de relatos que nos han suscitado en su humilde casa. Muchísimas gracias, claro que sí, tenlo por seguro que nos volveremos a comunicar para que nos relates todo lo que tú quieras. Bueno, pues yo les repito, sigo agradecido por esta atención, y un saludo para todo el auditorio. Gracias, Daniel, por haberte reportado, y además por compartirnos, por tenernos la confianza, y más adelante vamos a seguir en contacto. Que tenga buena noche, hasta luego. Hasta luego. Tenemos en la línea a Catalina. Catalina, buenas noches. Buenas noches, Gina, Nacho, buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, yo sé que tú tienes muchas historias que platicarnos. Sí, Nacho, en algunos otros comentarios que he mandado, ¿sí? Yo mencioné que aquí yo en mi casa, sí, ya tengo 25 años viviendo. Okay. Cuando nosotros llegamos a esta casa, Nacho, uh-huh, a los 2 años de vivir, se empezaron a desarrollar situaciones medias raras, decíamos medias raras. Ajá. ¿Cómo qué? Por ejemplo, se oían pasos. Tenemos un corredor, mi casa, donde se conectan las habitaciones de mi casa. Entonces, se oían pasos por el corredor, se oían pasos. Sí. Y nosotros nos levantábamos y no veíamos nada. Apenas teníamos muy poco de vivir. Sí. Mira, Nacho, yo este relato te lo digo muy en serio, porque ya mi mamá ya se nos adelantó, uh-huh, pero en ese tiempo todavía vivía. Ajá. Yo le comentaba a mi mamá todo lo que yo o escuchaba. Sí. Y ella se venía alguna temporada con nosotros para acá. Uh-huh. Y fíjate que ella decía
que pues hay que llamar a un padre para que bendiciera la casa, para que orara, y todo lo hicimos. Pero como todas esas situaciones nos han venido siguiendo desde que somos niñas, pues sí pensábamos que teníamos que hacer todas esas cosas. Okay. Entonces, fíjate que mi casa, te explico, Nacho, mi casa es un mobile home. Para los que viven acá en Estados Unidos, Uh-huh. es una casa como que se puede mover. Okay. O sea que si te mudas, te la llevas. Si yo quiero, sí. Muy bien. Entonces hay otro tipo de que es casas movibles, pero que son de motor. Uh-huh. Sí, las llamadas casas rodantes. Entonces estas casas, exactamente. Adelante, Cata. Entonces estas casas normalmente están muy levantadas porque les ponen unas torres de acero. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, se nos vinieron muchos problemas como del drenaje. Traíamos personas para que lo compusieran, para que lo limpiaran. Incluso llegamos a cambiar toda la tubería de abajo. Y la casa nada más tenía como 5 años, no era vieja. Se tapaba cada rato, se rompían los tubos. El boiler, que es el calentón donde calienta para la regadera el agua. Sí. Fíjate que se movían de caliente, se caía a fría, salía fría. Y todas esas cositas, y yo preguntaba, pues, ¿quién lo mueve? ¿Cómo lo mueven? Porque está en un cuartito donde no debe de ser con acceso a nadie más que la persona que sabe, porque eso se maneja con gas, tú sabes. Sí. Entonces, pues, así pasó mucho tiempo hasta que cuando estaban haciendo una compostura por debajo de la casa, encontramos una muñeca enterrada. Oh. Ay, bien. Enterrada, y la sacamos. Estaba enterrada casi, fíjate que muy interesante porque se veía como que al paso del tiempo se iba como enterrando más. Uh-huh. Nosotros la encontramos, la sacamos por el nivel de la boca. Ah, caray. En ese momento que lo sacamos, todo eso dejó de tener problemas. Okay. O sea que esa era Entonces, la fuente yo del... le platiqué. Sí, oye, Sí, Nacho. Catalina, ¿nos estás escuchando por el teléfono o por la computadora? Por teléfono. Ah, muy bien. Lo que pasa es que escucho como que retrasado el sonido y pudiera ser la razón que si nos estuvieras escuchando por la computadora. Sí, está por el teléfono, está correcto, así debe ser. Yo lo que te iba a mencionar es de que, pues sí, el problema que tenían ustedes seguramente venía de un maleficio a través de esa muñeca y entonces empezaron a darse las manifestaciones. Sí, y te repito, Nacho, como nosotros ya teníamos esas situaciones desde niñas, Sí. entonces para nosotros ¿qué te puedo decir? Es como normal, pero no nos deja de dar miedo. Ajá, sí, claro, obviamente son cosas que por muy familiarizado que estés, pues sí llega a impactar, ¿no? Llega a generar miedo. Obviamente no es el mismo miedo que sientes tú que el que recibe alguien que jamás ha tenido una experiencia de estas, pero el miedo siempre persiste, ¿verdad? Sí, claro, sí, y después de eso, Nacho, fíjate que cuando ya sacamos todo eso, yo le platiqué a mi mamá y todo eso, yo pregunté quién había vivido aquí en esta casa esos 5 años, y al parecer las personas que vivían aquí, se fueron porque No. decían que sentían muchas situaciones raras. No aguantaron, ¿sí? No aguantaron, entonces yo le pedí a mi mamá
que se viniera un tiempo para acá conmigo para que oráramos, para que me acompañara en el trabajo que necesitábamos hacer. Ujú. Porque yo quería mi casa, Nacho. Claro, claro. Me había esforzado mucho para tenerla. Y créeme Entonces, sí, que la oración siempre es una buena herramienta que te va a sacar adelante, porque es una conexión que tienes con Dios, es algo que se debe practicar. Ojalá todos practicáramos la oración con mayor frecuencia y así podríamos hacerlo con mucha facilidad. Es difícil, cuando uno no está acostumbrado a hacer oración, es difícil entablar esa conversación con Dios, porque siempre pasan cosas. Hay gente que se pone a orar y empiezan a sentir un sueño terrible. Hay gente que empieza a orar y empiezan a recordar lo que hicieron en el día, o que están tratando de concentrarse para hacer una oración y empiezan a imaginarse lo que tienen que hacer para el día de mañana. O sea, no es fácil, es algo que hay que ejercitarlo y hay que hacerlo poco a poco. Pero Catalina, esto que tú has vivido, te lo agradecemos mucho que nos lo hayas compartido, y te recuerdo que tienes una cita para el 4 de noviembre en el Miedotón. Ya tienes un lugar. claro que sí, Nacho. Les agradezco y que hayan puesto en el estende mi aportación para el Miedotón. Por supuesto, claro que todos cuentan y la tuya fue muy especial. Gracias, Nacho. Que Dios los bendiga, y a todos mis amigos que están en el internet también los saludo. Por supuesto, ya te están escuchando y te están diciendo esos saludos. Hasta luego, Catalina, buenas noches. Ahora nos vamos a enlazar hasta Argentina, donde ya nos está esperando Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nosotros aquí listos. Esto de los fenómenos sobrenaturales no es de un lugar en específico. En cualquier parte del mundo puede ocurrir, y tú tienes vivencias que te han impactado, ¿verdad, Daniel? Exactamente. Bueno, para empezar, les comento que trabajo en seguridad privada, o sea, en muchos países se dice vigilante. Así que he cumplido mi función en el famoso Teatro Colón de Argentina, que, bueno, es famoso en todo el mundo. Sí. He trabajado bastante tiempo allí. Es un teatro que en sí tiene toda una historia, toda una cultura, y bueno, para los que tuvieron la oportunidad de conocerlos, es una metrópolis, es inmenso. Y bueno, he cumplido mi función de rondín, que es el que recorre todo el teatro, y el recorrido pasaba mucho más allá de lo que son las visitas guiadas, o sea, he tenido acceso a todo el teatro, y la verdad es que sí, han pasado sucesos paranormales ahí. Tengo otras historias también, pero puntualmente quiero centrarme en el lugar, porque ya tiene como una historia trágica desde el comienzo, o sea, ha pasado por distintos arquitectos, o sea, hasta que pudo llegar a ser terminado. El Teatro Colón, por ejemplo, todo el mundo sabe que tiene la mejor una de las mejores acústicas y demás, pero también tiene un coro, un grupo de bailarines estables en aquel momento que, bueno, falleció trágicamente en 1977 en el Río de la Plata. En el teatro mismo han velado a gente, así que bueno, eso más o menos como para introducirlos, y quería contar puntualmente un caso que me ha pasado a mí en el Teatro Colón. A ver, ¿de qué se trata? Primero, para ponerlos en idea, o sea, no es que pasaban todas las noches estos sucesos, pasaban muy de vez en cuando, y daba la casualidad que cada vez que pasaban era cuando caía una persona nueva. Es decir, por ejemplo, un vigilante nuevo, sí, o alguna otra persona que de la parte técnica, de mantenimiento, que ingresaba al teatro. Yo me acuerdo puntualmente una noche en donde estábamos, el teatro he tenido la oportunidad de recorrerlo tanto a puertas abiertas cuando estaba para el público, y a puertas cerradas en un momento cuando, por ejemplo, estaba en reacondicionamiento. Pero hubo una noche en especial en donde estábamos 3 vigiladores en lo que es la parte antes de la sala, sí, y detrás mío se escuchó como unos golpes. Es muy normal que en un teatro ocurra golpes por una cuestión de que el suelo es viejo y demás, pero
Cuando me acerco hasta la sala, veo una especie de esfera que iba flotando. Primero que nada pensé que se trataba de algún técnico o alguna prueba, pero en realidad me parecía raro por una cuestión de que todos nosotros sabíamos cuándo iban a hacer pruebas y demás, o cuando quedaba alguna persona del equipo técnico. Desde mi puesto, o sea, me acerco hasta la sala, que es inmensa, y efectivamente estaba viendo una esfera que iba subiendo. Ajá. Parece absurdo contarlo así, pero retrocedí, busqué a mi compañero para preguntarle si realmente él estaba mirando exactamente lo mismo que yo en ese momento. Entonces nos miramos y dijimos, ¿qué es eso? Y la esfera es como que empezó a tomar como una especie de figura humana. Okay. Es en ese momento en donde todos los palcos empiezan a cerrarse automáticamente, uno detrás del otro, o sea, yendo desde una punta hasta la otra, y veíamos una sombra correr como el contorno de una persona, que daba pasos pero impresionantes, y se escuchaban gritos. Era demasiado rápido para ser una persona. Nos pasó a mi compañero y a mí. Fuimos a buscar a otros compañeros más. Sí. Y entonces había algo que iba más allá de la explicación. Empezamos a correr a esta figura, que vuelvo a repetir, o sea, es de una forma impresionante como a la velocidad que se desplazaba. Llegamos hasta el último piso. A todo esto también vinieron los policías, o sea, por una cuestión de que estábamos corriendo a algo que en realidad nosotros no sabíamos qué era. Por más que suene absurdo, o sea, se han comentado ese tipo de situaciones en el teatro, pero era como un tema de la casa, como decir, bueno, está bien, no prestes atención, o sea, sigue haciendo tu trabajo, porque es como que incluso mucha gente se ha acercado a preguntar sobre esos sucesos y han hecho investigaciones en aquel momento, mucho antes de que yo esté. La cuestión es que cuando llegamos a la parte final, que se le dice el gallinero, que es la parte más alejada de lo que es el escenario, sí. Esa figura entró hacia un costado, y en aquel momento el teatro tenía como una plazoleta que se estaba armando, que estaba cerrada al público. Y vimos como una figura se tiró hacia abajo gritando, y se escuchó el ruido de chapas, de vidrio y demás, pero cuando bajamos abajo no había nadie. Oye, cuando ven esa figura con una persona, sí, que tú defines, no distinguen si es un hombre o una mujer, solamente ven una silueta humana. No, el contorno de esa figura era como de un hombre muy alto, muy robusto, pero se veía como, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Es como una especie de humo, como algo oscuro, como, sí, como una sombra. Y de hecho, me ha pasado una experiencia mucho más cercana a esa, que donde he sido golpeado, que directamente he visto algo parecido, o sea, el contorno de una persona muchísimo más alto que yo, en donde me empujaron directamente, así como lo digo. Esa fue peor todavía, porque esa sí me tocó vivirla directamente. Esta es como que nos tocó a varios, hemos corrido, o sea, a esta figura, pero no sabemos qué es, y es como que después nos quedamos mirándonos entre todos y bueno, listo, pasó, o sea, ¿qué vamos a hacer? Daniel, ¿sabes si en este lugar, en este teatro, falleció alguien? Ya nos dijiste que ahí han velado a personas. Me imagino que son muchísimas personas. Personalidades. De hecho, han velado gente ahí, incluso también en la propia construcción y demás. Y aparte, había mucha gente que directamente pedía que sus cenizas sean tiradas en el teatro, por una cuestión de
de historia y demás, que estaban muy apegados a ellos. Así que es muy normal, y he tenido compañeros en donde le ha pasado exactamente lo mismo, así de forma más particular, donde se ha encontrado con gente en el ascensor, como que vestida de época, donde se escuchaba, por ejemplo, el piano. El teatro tiene muchísimos años, y como vuelvo a decir, han velado a personas allí, han esparcido las cenizas de fallecidos por una cuestión de que tenían como... estaban muy apegados al teatro. Entonces se dice de que las almas, y que mucha gente que falleció trágicamente es como que está apegado al mismo. El teatro es una metrópolis. Yo siempre digo que de día la gente va a ver teatro, a conocer el teatro, a conocer las funciones, pero de noche es como que el teatro te observa a ti, porque es como que tiene como una vida paralela. Es impresionante que más allá de cualquier tipo de estación del año, de clima, hay momentos en donde el teatro se ponía completamente frío, como que era otra atmósfera, y no pasaba por una cuestión de aire, de una corriente de aire y demás. Se han visto, por ejemplo, figuras de personas pasar por los pasillos, que las puertas se cierren solas, los palcos también, los pianos y demás. Y recuerdo puntualmente una noche, que esta es la peor que me pasó allí, porque han pasado otras cosas que es como que uno como que lo toma natural trabajando allí adentro. Me acuerdo que una noche yo fui a cargar los handys. Cada handy tenía el nombre de un puesto. Por ejemplo, cuando un puesto modulaba el otro, le aparecía en la pantalla de ese handy, y viceversa. La cuestión es que yo llevaba esos handys a cargarlos, y paso por un pasillo que se le dice tertulia, o sea, es una de las entradas, y empezaron a apagarse las luces, y los handys es como que empiezan a modular. Sí, es algo imposible por una cuestión de que yo los tenía en la mano, o sea, ningún vigilador estaba modulando, y automáticamente veo el contorno de una persona pasar al costado mío por otro pasillo que atravesaba el mismo. Entonces, primero pensé que era alguna persona ajena al teatro, algún indigente que se metió, que teníamos que fijarnos eso, de tener cuidado. La cuestión es que comienzo a seguirlo, sí, y dije, bueno, no creo que sea uno de mis compañeros haciéndome una broma, por una cuestión de que yo ya hacía muchísimo tiempo que estaba. Y hay un sector que se le dice la rotonda de los músicos, que es el epicentro en donde pasaban estos sucesos, que es, para que tengan una idea, donde se guardaban los instrumentos musicales. Yo en todo momento vi la sombra, como si fuera una persona que caminaba delante mío de forma rápida. Lo empiezo a seguir, y cuando termina esa rotonda hay un pasillo de unos 50 metros aproximadamente, que es oscuro. Yo ocupo todo ese pasillo, o sea, es un pasillo muy angosto, y al final hay un baño de esos antiguos. La cuestión es que en todo momento yo pensé que estaba siguiendo a un indigente. Sí. Entro al baño y automáticamente siento que me levantan del cuello y me tiran contra la pared. O sea, quise modular a mis compañeros en todo momento pensando de que era un indigente. Me tiraron, para que tengan una idea, yo mido 1,75 m y peso 85 kilos, o sea, no soy algo chiquito. Me tiraron como si fuera que era una pluma. Y en todo momento, si alguien me tiró y hubiera salido por del otro lado, o sea, tendría que haber pasado por encima mío, pero no. Vi que esa figura se metió dentro del baño, modulé a mis compañeros, y cuando entro dentro del baño no había absolutamente nadie. Wow. Eso sí realmente me dio mucho miedo, porque ya es como que yo sentí el contacto físico. De hecho me tiraron, lo cuento y se me pone la piel de gallina. No, es muy difícil estar trabajando en un lugar, porque nosotros hacemos todo un psicotécnico, un psicofísico,
Y este tipo de cosas suceden, pero ¿cómo las puedes explicar a una persona que realmente no ha tenido la oportunidad de vivirlo? Daniel, pero ¿nunca has tenido por la cabeza la idea de cambiar de trabajo porque ya no soportas el miedo, o bien te has acostumbrado a vivir con esta situación? No, en su momento en el teatro me he acostumbrado. Después de eso no recuerdo que haya pasado otro suceso. He trabajado en otros lugares y nunca pasó nada. He tenido compañeros en donde sí han dejado de trabajar en algún lugar justamente por esos temas. Es como que se hace muy pesado. Hay lugares en donde sí, definitivamente pasan cosas todas las noches a una determinada hora. Tenía un compañero que estaba en una biblioteca que no pudo seguir, renunció, y es normal, pero yo creo que también te aprendes a convivir con todo eso. Mismo la noche es bastante estresante, pero en este caso lo que pasaba en el teatro no tenía que ver con una cuestión de estrés, nos pasó a todos. Alguno que otro siempre tuvo alguna experiencia parecida, así que ya estamos acostumbrados, por lo menos yo. Sí, pues no es algo de imaginación, es algo que ocurre, y en los teatros se saben muchos relatos, muchas historias, vivencias, y personas que trabajan constantemente ahí, desde, como en tu caso, las personas de seguridad, los técnicos, los actores también, todos los que tienen que ver con un teatro, pues logran ver esto. También se tiene como idea, por ejemplo, que cuando una obra de teatro que se está montando no les gusta al fantasma, digamos, de este lugar, es cuando logra que se caigan las cosas, ¿no? Que se escuchan susurros. Entonces, como que es la manera de manifestarse, e incluso se dice que cuando una obra de teatro tiene en su trama que fallece alguien, esto como que no les gusta, y es cuando hay una manifestación. Esto se ha creado en torno a los fantasmas de los teatros. ¿Verdad o mentira? La cosa es que a través del tiempo, gente que ha vivido estas presencias así lo considera, y Daniel hoy nos compartió lo que él ha vivido, y yo creo, Daniel, que tienes mucho todavía que contarnos, y nos gustaría estar en constante comunicación contigo. Pero por favor, lo último que quiero decir con respecto a esto, que yo tengo la teoría de que cuando pasan estas cosas, cuando aparece una persona nueva, por ejemplo, en un teatro, es como que en parte, vamos a decirle, los espíritus, esas energías que quedan atrapadas allí, se sienten como invadidas, como que uno está en el lugar de ellos. Sí. Entonces, tengo la teoría de que justamente este tipo de situaciones en donde a veces, por ejemplo, parecían muy burlonas, como decimos aquí en Argentina, pasaban justamente cada vez que aparecía una persona nueva. Después es como que se tranquilizaba, pero sí, he tenido muchas experiencias allí en ese teatro, y conozco de muchos casos. Así que bueno, seguramente seguiremos en contacto. Me encantó el programa, escucharlos hace muy poquitos días, los empecé a escuchar, ingresé a internet y de golpe los encontré, así que ahora mis amigos, que casualmente mis amigos de Facebook están escuchando, así que desde Argentina y desde todo el mundo se están prendiendo. Perfecto. Muchísimas gracias por haber llamado. Al contrario, Daniel, ya nada más te preguntaría por último, Sí. Aquí en México hay un dicho, no sé si también se ha conocido allá en Argentina, que dice: yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. En tu caso, te hago la pregunta, ¿a quién le tendrías más miedo? ¿A un vivo o a un muerto? Con el vivo, en este caso, me podría defender. Con un muerto, no sé. Pero quien tuvo una experiencia parecida a la que hemos tenido nosotros, particularmente yo, las que les había contado, sabemos cómo se te ponen la piel de gallina, como decimos aquí. Así es. Al muerto. Eso es. Sí, fíjate que yo también. Porque al vivo, pues, como quiera, tú lo dices, te defiendes, le tiras un fregadazo, o un plomazo, o un catorrazo, lo que sea.
pero al muerto no sabes ni dónde está. Es que justamente en varias oportunidades vigiladores haciendo la vuelta se han encontrado con una figura así como el contorno de una persona que ha pasado y los ha empujado de forma rápida y en ningún momento salió del lugar. Eso es te quedas así como mirándote, como ¿qué es eso? Excelente, pues sí, así es, este fenómeno no tiene una explicación lógica. ¿Para qué decimos que hay una lógica? No existe una explicación lógica. Sin embargo, Daniel, te agradecemos mucho, que pases muy buena noche y más adelante nos comunicaremos contigo. Bueno, espero que algunos puedan haber dormido con la historia. Y tenemos más experiencias. Aquí nos dice Cris que le ha ocurrido un hecho que hasta el día de hoy no logra saber por qué le continúa pasando. Cris, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ya tiene muchísimos años. Yo tengo 3 hijos. Uh-huh. Y, bueno, mi primer hija, yo me embaracé en 1994. Sí. Entonces, yo no sabía que estaba embarazada. Hasta que un día estaba yo sentada, bueno, eran como las 7 de la noche, estaba sentada mirando televisión con mi esposo y estábamos viendo, estábamos riendo, estábamos recién casados. Sí. En ese momento estábamos platicando, viendo televisión y demás, y me quedé dormida. Pero era como un sueño, estaba yo bien y de momento me quedé dormida. Y él me comenzó a querer despertar porque yo me empecé a sobresaltar. Y bueno, total, me despertó y me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, no sé, es que fue algo así como si me hubiera desmayado, pero no fue un desmayo, fue así como que me quedé dormida. Sí. Entonces, así posteriormente me empezó a ocurrir muy seguido, pero después se me empezó a aparecer un hombre, en el momento que yo me quedaba dormida, se me parecía un hombre al cual yo me inspiraba tanto miedo, o sea, un miedo que el corazón me latía al 100%, y ahorita, bueno, les estoy contando y continúo todavía con miedo. Y se me acercaba y me susurraba al oído, pero yo jamás le vi el rostro, solamente le veía de la cintura para abajo. Vestía un pantalón negro de vestir y zapatos de charol negro. Sí. Y siempre se me acercaba y me susurraba cosas. En realidad no me decía nada, pero el susurro me causaba mucho miedo y yo escuchaba muchas voces y gritos, algo muy feo. Entonces, así pasó. Anteriormente, cuando en mi tiempo de preparatoria, yo jugaba con la ouija. Entonces, la tía de mi esposo me regaló una ouija, sí, la cual dejé de jugar, pero la guardé abajo de un ropero, bueno, de mi ropero. Entonces, pues ya fue una cosa que yo ya tenía 6 meses de embarazo, mi marido ya estaba harto, ya lo tenía pues cansado porque yo ya no quería dormir en la noche. Me daba miedo el hecho de que yo pues estaba así hablando como ahorita y de momento me quedaba dormida, que me decía, o sea, ya no te creo, o sea, ¿qué pasa, no? Y yo le decía, despiértame por favor cuando veas que yo me muevo. Cuando yo me empezaba así a mover, era porque la persona esta se daba la vuelta y me dejaba, ¿no? Y ya era cuando yo me podía mover, porque a mí me paralizaba ese hecho. Sí. Entonces, pues ya pasó el tiempo, yo tenía 7 meses de embarazo y pues ya estábamos a punto de separarnos, porque pues yo ya no lo dejaba dormir. Yo quería luz prendida, o sea, quería estar en la noche, pues, en vela. Entonces, pues ya le comenté a mi mamá y me dijo, sigues jugando esa ouija, ¿verdad? Y le digo, no, ya no la juego. Me la pide, se la entrego, se va a la iglesia y le comenta todo lo que me está ocurriendo al padre de la iglesia. Ella platicó con él y le dijo que, pues que primeramente me tenía que deshacer de ella, que muy probablemente, pues algún espíritu malo se quería meter en el espíritu de mi hijo, que bueno, que yo estaba embarazada, se quería meter en él, por eso era que se me estaba, bueno, apareciendo esos sucesos de sueño. Sí. Y pues que cuando viniera, que pues no tuviera miedo, porque él se alimentaba de mi miedo, que yo me pusiera a rezar. Entonces, pues cuando a mí me dijo eso, me dio mucho coraje, porque pues
yo dije, no, o sea, a mi hijo no le va a pasar nada, ¿no? Claro. Yo tengo que hacer algo para que se vaya. Entonces mi miedo se convirtió en un poco de coraje. Entonces ya por la noche pasó lo mismo que me ocurría siempre. Y se me acercó otra vez, me susurró, y pues sí tenía muchísimo miedo, pero agarré muchas fuerzas y lo corrí, le dije que se fuera, me puse a rezar y me dejó. O sea, eso se terminó. Posteriormente, cuando tuve a una niña, mi hija tenía 6 meses de edad, me fui a la casa de mis abuelos, viven en Toluca. Es una zona rural totalmente, obviamente no hay luz, no hay drenaje, no hay banquetas, en ese tiempo no había nada de eso, ahorita ya lo hay, pero en ese tiempo no había nada. Ellos viven pasando una barranca, está todo solito, o sea, no había postes de luz, no había nada, estaba totalmente solo. La casa más cercana estaba como a 20 minutos caminando, era la única casa que estaba así. La casa era de tejas y tenía hoyitos, entonces a mí me decían, pues cuida a la niña porque está muy pequeña y la bruja la va a chupar. Entonces yo decía, o sea, ¿cuál bruja? No, o sea, yo no creía en eso, no hay brujas, ¿no? Entonces a las 3 de la mañana a mí me despertaron unas luces en el techo. No vi nada, no me salí a ver ni nada porque tenía mucho miedo. Luces de colores, eran colores amarillo, rojo, color verde, que se filtraban por los agujeritos de las láminas, y ahí se quedaron como hasta las 5 de la mañana. Yo desperté a mi esposo para que viera, ¿no? Y pues así hablábamos, ahora sí que susurrábamos, porque le decía, eso no es un avión, porque pues un avión no se va a caer suspendido arriba del techo. Y se quedó como 2 horas, yo creo, ahí. Yo no me dormí porque dije, o sea, no le vayan a hacer algo a mi bebé. Y pues ya, se fue, o sea, esas luces se fueron. Ya posteriormente, mi segundo embarazo fue en el 2003, y yo no me di cuenta que estaba embarazada. Nuevamente me di cuenta porque el mismo hombre, en el sueño, me volvió a pasar lo mismo, que se me acercó y me empezó a susurrar. Me volvió a dar tanto miedo, o sea, me paralicé de miedo, que nuevamente, o sea, lo volví a correr. Al día siguiente me fui a hacer un análisis de sangre y efectivamente estaba yo embarazada. En mi tercer embarazo, fue en el 2008, pasó exactamente lo mismo. Yo no sabía que estaba embarazada y me quedé dormida un día. Igual lo mismo, se me acercó esta misma persona a susurrarme al oído, pero cuando me susurra es una cosa que yo lo asocio con el infierno, porque escucho muchos gritos, llantos, algo que me causa miedo. O sea, jamás, les vuelvo a decir, jamás le vi la cara, nada más lo veía de la cintura hacia abajo. Un pantalón negro de vestir perfectamente planchado, la línea perfectamente hecha, impecable, y exactamente, y los zapatos negros, algo así, no sé, pero me causaba, o me causa aún todavía, me eriza la piel, te estremece de acordarme, ¿no? Y nuevamente me fui a hacer el examen de sangre y efectivamente estaba embarazada. Entonces, igual al día de hoy, pues no sé, ahorita mi hija la mayor es mamá, y apenas tuve un sueño que se robaban a mi nieto. Y en ese sueño lo comenzábamos a buscar, y en mi desesperación yo decía, por favor, te doy mi alma a la cosa que vive ahí abajo. No quiero decir ni su nombre. No lo digas. Y en ese momento que yo lo dije, se abrió la puerta, de verdad, no estoy gritando. Se abrió la puerta de mi recámara, y un hombre como de 2 metros, así como escamas verdes con a los lados, de color morado, y unos cuernos y unos ojos horribles. Se me apareció, o sea, él le empujó, estoy casi segura que esa cochinada empujó la puerta, y pues en ese momento me puse a llorar y me desperté llorando y le pedí perdón a Dios. Le dije, o sea,
perdóname Dios, o sea, era una desesperación de pensar que ya no iba a volver a ver a mi nieto, Claro. que dije esa tontería. Entonces digo, o sea, me suceden seguido cosas. Ahorita estoy trabajando, ¿puedo decir el lugar o no? Sí, no hay problema. Ok, estoy trabajando en un Walmart. Anteriormente era una clínica psiquiátrica que se llamaba San Rafael. Oh, ya sabemos dónde. En Tlalpan. Ok, ahí, exactamente, ahí me ha sucedido, bueno, la semana pasada me tocaron el cuello, pero me lo apretaron muy fuerte y yo pensé que era uno de mis compañeros, pero no fue mi compañero, hasta me hizo gritar porque me apretaron horrible. Y en la cámara de congelado, o sea, está cerrada, ahí suceden así como cosas raras porque o te cierran la puerta de la cámara o se escucha como si tronaran botellas. Entonces, cada vez que te acercas ahí se te eriza la piel, o sea, se te enchina todo desde la punta del pie hasta la cabeza. Y bueno, básicamente, pues, no sé, o sea, no dejan de ocurrirme cosas. Igual aquí en mi casa, las últimas veces, no sé, en el último mes, me susurran en el oído, una mujer me susurró en el oído, pero ya fue una voz real, o sea, yo estaba despierta y me dijo, no pasa nada. Y yo, ay, en la torre, es mi otra hija, no la de en medio, porque mi hija la mayor ya no vive aquí. Sí. Y le digo, ¿qué pasó? Y pues ya volví a ver quién era y pues ella estaba durmiendo en su recámara. Pero de igual manera, no sé cómo se le llama a esta situación, de que ellas están, no sé, bueno, mi hija, ¿no? Está durmiendo en su recámara. Sí. Y yo veo que pasa y hasta, no sé, le digo, oye, saca al gato porque se metió, ¿por qué dejas la puerta abierta? Y pues no me contesta nada y digo, oye, ¿por qué no me contestas, no? Sí. La voz pues no está y me paso a asomar y está durmiendo. Entonces, cosas así como que siento como que se desdoblan o no sé cómo se diga eso. Sí, puede ser un desdoblamiento. Ajá, y entonces, pues básicamente eso. Ahorita pues trato de no sentir temor y de estar tranquila. Me han dicho que queme a canela y azúcar aquí en la casa, que riegue agua bendita Sí. y cosas así. Entonces yo a veces digo, a ver, no me vas a venir a espantar a mi casa, porque aquí yo vivo. Y si quiere estar alguien aquí, pero se van a estar tranquilos. Déjenme vivir en paz. Muy seguido o muy frecuentemente tengo que estar cambiando focos porque se funden. Las conexiones, bueno, de la luz siempre están así como mal. Sí. O se tapa el drenaje o cosas así. Yo trato de darle mantenimiento a mi casa. Sí. Pero muy frecuentemente pasan estas cosas. Me dijo una persona que es porque hay algo así dentro de la casa. Entonces, pues básicamente esto es lo que me ha ocurrido. Entonces digo, pues no Pues sé. es que, Cris, tienes muchas experiencias Sí, que definitivamente tú tienes una capacidad extrasensorial, tienes esa percepción por la que puedes estar escuchando, viendo este tipo de situaciones que no cualquiera lo puede ver. Por ejemplo, en los embarazos fue muy marcado que era cuando tenías ese contacto. Y es que en este periodo la mujer es mucho más sensible y entonces tú teniendo esta capacidad y en el periodo de una sensibilidad que aún es más extrema, pues resulta que por eso se hacía mucho más evidente. Por otra parte, en lo de la clínica, aquí nos han contado de ahora que es un centro comercial, en esta clínica que fue un centro psiquiátrico, sabemos que hace décadas a los enfermos mentales se les trataba con métodos que eran extremos y que ahí en ese lugar fallecieron varios internos, incluso se les practicaban exorcismos porque supuestamente de esa manera les iban a sacar los demonios que les provocaban la locura. Entonces hubo mucha tortura. Se dice que, por ejemplo, uno de los pacientes degolló al hijo de una señora que estaba de visita. Luego entró a la capilla del lugar con el cadáver chorreando de sangre y por más de 60 años se han contado historias precisamente de esta clínica, ahora un centro comercial, y Cris ahí también ha tenido experiencias. Cuando te decían que estabas embarazada, ¿te lo decían como para informarte, para espantarte, o cuál sientes tú que haya sido el motivo o el móvil para
darte el aviso de esa forma? Bueno, yo me enteraba, la segunda vez yo me enteré que estaba embarazada porque se me acercaba esta persona a susurrarme al oído. Entonces, pero yo lo asocié. Ajá. ¿Esa persona de dónde salía? Pues no sé, o sea, yo estaba, regularmente yo estaba despierta y eso siempre sucedía por la noche. O sea, así como ahorita estoy platicando contigo. Sí. Y bien, y de momento, o sea, me caía como un sueño que me hacía dormir. O sea, al principio mi esposa me decía, o sea, no, o sea, no me mientas, no te puedes dormir tan rápido, estamos platicando, te estás riendo, estamos jugando, no te puedes dormir así. Pero era así como algo, no sé, no sé cómo se diga ese sueño, ¿no? Una pesadez. Un sueño, o un desmayo, y entonces yo me paralizaba de miedo cuando se me acercaba. Cuando él se daba la vuelta, yo le veía, o sea, en la espalda, bueno, la parte de la cintura hacia abajo, que él se alejaba en el momento en que yo comenzaba así a moverme para despertarme. Yo le decía a él, por favor, despiértame cuando veas que me muevo. O sea, despiértame. Yo, de verdad, o sea, despertaba bañada en sudor. O sea, que era una pesadilla, ¿no? Como una especie de pesadilla. Ay, no sé, pero era como un sueño, como que me dormía en ese momento. Y ya cuando él se iba, yo empezaba así a moverme para que me despertara. Entonces, el segundo embarazo, yo lo asocié con el primero, porque dije, o sea, ¿por qué? Me fui a hacer la prueba y efectivamente yo estaba embarazada. En el tercer embarazo me pasó exactamente lo mismo, yo me di cuenta que estaba embarazada, porque se me volvió a aparecer en el sueño. Entonces, el padre le dijo que esa cosa quería robarse el alma de mi bebé. Entonces, yo lo asocio con que esa cosa se quiso robar el alma de mis hijos. Que yo me inspiraba tanto miedo, entonces el miedo era el que me estaba a mí casi consumiendo, porque yo ya no quería dormir en las noches, yo ya tenía miedo, o sea, y entre más miedo tenía, más se me aparecía, más me susurraba cosas, entonces... Que lo alimentabas con ese miedo. Exactamente. Yo ya en el tercer embarazo, sí le tuve miedo, pero ya no era miedo como el primer embarazo ni el segundo. O sea, fue disminuyendo mi miedo. Yo traté de, no, o sea, ya no me vas a hacer lo mismo que me hiciste, porque yo sufrí mucho ese tiempo. O sea, yo tenía muchísimo miedo, o sea, yo ya mi matrimonio iba a terminar por esa situación. Después de eso ya tenía yo a mis hijos. En la parte de abajo, yo vivo aquí en Coyoacán. Sí. Es pedregal. Las casas de aquí de la colonia son como, la mayoría de las casas están como en sótano. O sea, el primer piso está como, la planta baja está como en sótano. Ya después sigue el primer piso y así. La casa que mi papá construyó es así, está como enterrada. El primer, es como un sótano. No abajo. Hay ventilación, no entra luz, no nada. En esa casa está habitado. A mi hermana le sucedió algo similar, nada más que a ella, pues para mí, pensamiento mal, algo más feo, porque ella igual un día estaba viendo televisión, todos mis sobrinos, mis hermanos y demás, era un domingo, y de momento se deja caer ella, y todos empiezan a, oye, despiértate, ya no estés de payasa, o sea, no estés jugando. Sí. La comenzamos a mover, y pues no se despertaba. Entonces, pues ya se nos hizo raro, uno de mis hermanos le dio unas cachetadas y se despertó, pero cuando ella se despierta ya estaba así sobresaltada. Y dice, es que algo se me metió. Y pues todos se comenzaron a reír, a burlar, pero yo vi la expresión de ella y a mí ya me había pasado todo lo que les estoy comentando y pues yo sí le creí. Posteriormente, decía, ya no quiero vivir ahí abajo, porque me está violando un demonio. Y entonces pues nadie le creía, estaba llena de moretones, de verdad, llena de moretones entre las piernas, entre los brazos, porque la mordía, la dormía y le pegaba, o sea, le hacía mucho daño, la escupía, la vomitaba, la azotaba, y yo le creo todo eso porque le pasó, le pasaba así como a mí, que se quedaba dormida así como de momento, o sea, está bien y de momento se quedaba dormida. Pero a ella la violaba y la lastimaba, la mordía
y le dejaba marcas en las piernas. Ajá. Ahorita, bueno, ella tiene un hijo de 12 años, Sí. pero ya no, ya eso ya paró, o sea, ya no le pasa nada de eso. Pero ella sí vivió un tiempo así como... ¿Cómo lo como superó? un año. ¿Cómo superó esto? Pues ella iba con una persona que le hacía limpias. Ajá. Y creo que así fue como dejó de pasarle, porque ella como un año entero estuvo así, lidiando con eso. En mi casa no le creían, en mi casa son de cierta manera escépticos, porque pues no, o sea, no decían, no, esto no, o sea, tú te haces moretones, estás mal. O sea, incluso mi mamá le dijo, a ver, te voy a llevar con un psicólogo porque tú te estás lastimando. Mamá, no me estoy haciendo eso, ni modo que yo me muerda entre las piernas. Y sí, o sea, efectivamente sí, luego la mordían, o sea, eran mordidas que se le veían entre las piernas. Ahorita ya nadie vive abajo, se tiene solo como bodega en la parte de abajo, Sí. ya no la utilizan. Pero yo creo que ahí es donde más está el movimiento, o sea, lo que se suscita ahí. Yo lo asocio porque, bueno, lo asocio en que no entra luz, está como más abajo del pavimento, o sea, más hacia abajo, y pues yo lo asocio a eso. Sí, puede ser. ¿Ella participó en este juego de la Ouija? No, ella no. Ella no. No, eso nada más yo, y pues la verdad es que yo en mi vida vuelvo a usarla, ni a jugarla, ni a nada. Porque yo creo que a mí sí me trajo consecuencias Sí. el hecho de haberla jugado. O sea, digo, no sé, ahorita no se me vienen más cosas, pero me han pasado muchas cosas más aquí en la casa. Claro. Por ejemplo, no sé, que en la recámara estaba mi hijo, no sé, tenía en ese tiempo 4 años, ahorita tiene 9 años, y mi hija, la mayor, en ese tiempo todavía vivía aquí en la casa, y vimos cómo pasó la sombra. Digo, yo lo asocié que era mi hijo, porque vimos una cabecita pequeña, cómo pasó a la recámara. Y le digo, oye, ¿a poco el niño está aquí? Y me dice, ¿estaba con mi abuelo, no? Le digo, sí. Y dice, sí, pues sí. Y nos paramos, nos asomamos, estábamos viendo la tele, abajo de la cama, y no estaba. Y entonces le digo, a ver, vete rápido a ver si está con tu abuelo. Se fue y dice, sí, está ya jugando. Y le digo, ¿viste lo que yo vi? Y dice, sí. Yo vi cómo pasó la cabecita, el cortecito de... Yo pensé que era Ian se llama mi hijo. Y le digo, no, pues es que no. Y en esa misma recámara, en ese tiempo mi hija, la mayor, tenía novio. Sí. Y estábamos todos, mi hermana, la que le digo que le pasaba eso, que la mordían y demás. Sí. Estaban mis hijas, estábamos todos. La puerta estaba cerrada. Entonces todos en ese momento volteamos hacia la puerta porque sentimos que alguien venía, o sea que alguien iba a entrar, y vimos la cabeza, bueno, vimos el cuerpo, la sombra de una persona alta, y nos quedamos esperando a que entrara, pero pues nunca entró nadie. Entonces nos quedamos, le digo a mi hermana, oye, era Juan era el novio de mi hija en ese tiempo, y dice, sí, ¿no? Entonces me salgo porque ya no se tardó en entrar y dije, o sea, ¿dónde está, no? Me salgo, la puerta está cerrada y él nunca vino. Pero todos vimos esa sombra como iba entrando. En esa recámara, era recámara de mi hija, la casada, y hubo un tiempo en que ella se la pasaba en la computadora hasta las 2, 3 de la mañana. Y me dice, y se paraba, ella no es nada, o sea, ella no es miedosa ni nada. Sí. Y se paraba a esa hora y me decía, mamá, déjame dormir, aquí tengo mucho miedo. ¿Por qué tienes miedo? Dice, es que alguien se sienta en mi cama. Dice, yo siento cómo se sientan. Y la última vez, dice, ya no puedo, dice, porque tú te me apareces. Dice, pero primero eres tú, te me acercas a mi cara y me dices, ¿quién es mi hija la más hermosa? Y después ya no eres tú, dice, es una persona muy fea, o sea, de la cara, o sea, alguien feo que me da mucho miedo. Vale. Y entonces le digo, a ver, tenía un espejo ya muy grande ahí, y le digo, ¿sabes qué? Lo vamos a sacar, y ya no. Entonces ya se iba, se dormía el otro día, y en la madrugada se pasaba conmigo. Sí. Y así estuvo como un mes. Y le digo, mira, de estaría jugando esa computadora, porque tú solita traes las cosas malas. La noche se hizo para dormir
no para que tú estés en vela. Duérmete y pídele a Dios que te cuide y reza antes de dormir. Y aparte le digo, si hay algo ahí, ya le dejaste tu cuarto, ¿no? Ya te sacó. Y no sé, le entró como coraje o no sé, y dijo, no, pues a mí nadie me va a sacar de mi recámara. Y ya se fue y se empezó a dormir y dejó de soñar, bueno, de estar percibiendo esas cosas, pero también dejó de estar tan noche en la computadora. O sea, ya trataba de dormirse a sus horas. Sí. Y bueno, yo trato de regularmente de poner agua bendita en las esquinas de mi casa. Ajá. Y para pues evitar pues esas cosas. Claro. Sí, y hacer mucha oración es lo mejor para que estos seres se den cuenta de que tú pues no les perteneces ni quieres hacer ningún trato con ellos y entonces se sientan incómodos y se vayan. De otra forma, ellos empiezan a ponerse a sus anchas, empiezan a ganar territorio y olvídate. Sí. ¿No? Sí, Pues, yo generalmente siento, ahorita en la actualidad, trato de ya no tener miedo. O sea, trato de que mi miedo se vuelva como un poco coraje. Porque también he notado que si yo tengo miedo, ellos abusan de mí. O sea, abusan en que se me aparecen o me hacen cosas o me susurran. O sea, ya a últimas te digo, o sea, ya he escuchado la voz, o sea, como si fuera una persona en el oído. Sí. Es que con el miedo se empoderan. Exactamente, entonces yo trato de que ese miedo lo canalizo en coraje, o sea, digo, no. Y ahora como tengo a mis hijos, siempre he pensado que como, bueno, el niño ya está más grande, y mi mamá nos decía, no, aquí nunca se va a meter nada malo en la casa, porque hay niños pequeños. Claro. Y los niños son como ángeles. Mi hijo, el pequeño, ya tiene 9 años, ya está más grande. Pero a mí me digo, no, o sea, mis hijos que no los toquen esas cosas, ¿no? Porque trato de, digo, no, o sea, no, ya no lo voy a volver a permitir, o sea, como en mis embarazos que me llenaron de miedo, no lo permitiría nuevamente. Sí, pues repréndelos, cuando sientas esa presencia, te reprendo en el nombre de Cristo. Y, o sea, no nada más digas, no, ya no, sino repréndelos de una forma enérgica, pero no con tu fuerza, sino con la fuerza de Cristo, ¿no? Tú te reprendo en el nombre de Cristo, ¿no? Para que estos seres sepan que tu fe está creciendo y tu fe se está haciendo fuerte. Y de verdad, si uno les incomoda la vida, ellos se van. Pon alabanzas, hagan oración cada vez que puedan, encomiéndense a Dios en la mañana, en la tarde. Vamos, esto ellos los hace sentir tan incómodos que mejor prefieren irse. Sí. Entonces, pues ahí está, Cris, espeluznante tu relato, muy interesante. Te agradecemos mucho que lo hayas compartido aquí con nosotros y ojalá no sea la última vez que platicamos. Claro que sí, tengo muchas cosas, digo, en este momento no se me vienen a la cabeza, pero me han pasado muchísimas cosas. Y pues muchísimas gracias por tomar mi llamada. Al contrario. Que tengas excelente noche. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches. El fantasma errante.